declaración de la Comisión sobre la situación en Venezuela. Y me gustaría que la comisaria Jourová abordara este asunto. Señor presidente, señorías, hace prácticamente un año, en mayo del 2016, la alta representante y vicepresidente Federica Mogherini estuvo aquí en este hemiciclo discutiendo usted sobre la preocupante situación en Venezuela. Desde entonces, la situación política, social y económica en el país no ha mejorado. La polarización política y el enfrentamiento institucional ha escalado más, la situación económica es preocupante, hay cada vez más escasez y carestía de alimentos y de medicamentos, informes preocupantes de malnutrición entre los menores y la inseguridad cada vez es peor. Por eso, agradezco al Parlamento Europeo la atención constante que han destinado a la situación en Venezuela. Es un debate muy oportuno, ya que el diálogo entre el gobierno y la oposición está bloqueado, está paralizado y el país necesita una solución pacífica y democrática para salir de esta situación. Esfuerzos desplegados por el Vaticano, por UNASUR, han tenido lugar desde mayo del 2016. Y a pesar de que las dos primeras sesiones del diálogo de octubre y noviembre se saldaron con avances prometedores, los compromisos sellados no fueron honorados. Por ejemplo, establecer un calendario electoral, respetar que la Asamblea Parlamentaria tomara decisiones para hacer frente a la situación más urgente de la ciudadanía y la liberación de los presos políticos son asuntos en los que no se ha avanzado prácticamente nada. La Unión Europea no ha estado cruzada de brazos. Hemos facilitado apoyo político y diplomático con vistas a encaminar un diálogo significativo que aporte soluciones duraderas dentro del marco constitucional y en pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y nosotros, a estos efectos, seguimos con nuestros contactos con países en la región y más allá y con organizaciones regionales de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, UNASUR, para tomar acciones siempre que sea apropiado. La Unión Europea ha hecho sucesivos llamamientos para que se respete la Constitución, los principios democráticos, el imperio de la ley, la separación de los poderes. Esto es esencial para que el país consiga un desenlace pacífico de la situación actual. Y por eso nosotros reaccionamos enseguida frente a las sentencias recientes del Tribunal Supremo que suspendía la inmunidad de los parlamentarios, suspendían el Parlamento. Nosotros hemos pedido que se respete el papel constitucional de la Asamblea Nacional y la inmunidad de sus diputados. Si queremos garantizar el orden democrático, Venezuela necesita un calendario electoral. De hecho, la Constitución lo prevé. Necesita elecciones justas, libres e incluyentes. En el 2016 las elecciones del gobernador se tienen que llevar a cabo ya, previstas desde el 2016, y hay que paliar las urgencias de la ciudadanía para hacer frente a las carencias, a las urgencias humanitarias. Lógicamente estamos limitados, no se puede acceder fácilmente al país y por eso nosotros nos centramos en la distribución de alimentos y medicamentos a los colectivos más vulnerables de la población, pero estamos examinando también otras vías de asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisaria. Abrimos el debate. En primer lugar, el señor de Grandes Pascual, en nombre del PP, 1 minuto y medio. Gracias, señor presidente. Gracias, comisaria Jourová. De nuevo, el Parlamento Europeo debe ocuparse de Venezuela. Constituye una obligación inexcusable y, mientras lo hacemos, señorías, el pueblo venezolano, con los líderes de la oposición al frente, son gaseados en una represión brutal del régimen bolivariano. Que el Tribunal Supremo despoje de sus poderes al legislativo y asuma sus funciones
describe fielmente el comportamiento totalitario que caracteriza a una dictadura. Lo ocurrido después fue patético, si no fuera la prueba más palmaria de la ausencia de división de poderes. La fiscal general denuncia la ruptura del orden constitucional y restaura la situación anterior. Desgraciadamente, señorías, todo parece que la misma mano mece la cuna. ¿Hasta cuándo, señor presidente Maduro, va a abusar de la paciencia de un pueblo que es dueño de un país rico, que pasa hambre y miseria por la acción de un sátrapa que de nuevo acusará al Parlamento Europeo de injerencia? Es la hora de decir alto y claro, con palabras del secretario general de la OEA, que no es intervencionista la defensa de la democracia. Y además añadió, una parodia de democracia no es democracia. Lo siguiente que procede es denunciar que la misión de los mediadores que intentaron de buena fe la vía del diálogo ha fracasado. Es la hora de exigir al régimen de Maduro la liberación inmediata de todos los presos políticos, el establecimiento de un canal para preservar la asistencia humanitaria, el retorno al orden constitucional con pleno respeto de la Asamblea Nacional y de sus decisiones. Finalmente, es también la hora inexcusable de que la Unión Europea y la alta representante hagan compatibles, señorías, las formas diplomáticas con una posición más firme en la que el pueblo venezolano se sienta alentado por la Unión Europea y recupere la esperanza de la libertad. Y además, señora comisaria, no hay que hacer elecciones de gobernadores, hay que hacer la elección del presidente de la República, que es lo que demanda el pueblo de Venezuela. Gracias. Para el grupo S+D, el señor Asís, 2 minutos. Señor presidente, señora comisaria. Muchas gracias, señora comisaria. El 29 de marzo, el Tribunal de Justicia de Venezuela retiró las competencias a la Asamblea Nacional y asumió las funciones de esta, poniendo en peligro el principio de separación de poderes, ofendiendo los principios democráticos más importantes. Con presiones internacionales, el tribunal ha dado marcha atrás e intenta convencer a los venezolanos de que las cosas han pasado así por un malentendido. Ha sido cínico. El señor Maduro apareció como un árbitro virtuoso que habría solucionado el asunto de manera eficaz. Pero la verdad es otra. El régimen autocrático nunca aceptó el resultado de las elecciones de diciembre del 2015. No hay que olvidar que el 11 de enero del 2016 el Tribunal de Justicia, que ha manipulado las cosas, decretó que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato. Ya en ese momento el mismo tribunal empezó a amanecer la Constitución y quiso sustituir al Parlamento. Eso ha sido un desvarío, pero hay algo que tiene que cambiar en Venezuela, porque vemos que la estrategia de utilización de su posición, Maduro ha llegado al extremo máximo. Hay una línea roja y esa línea roja la ha cruzado el señor Maduro. Y pensamos que esto ocurre también dentro del oficialismo. Eso ya lo ha dicho la señora procuradora de la República, que habló de ruptura, de una ruptura también que consideran así algunas esferas militares. La estrategia que se sigue hasta ahora tiene que acabar, pero de algunos principios constitucionales básicos no parecen abdicar. Solo puede aclararse esta situación a través de elecciones. La crisis económica, social y humanitaria en este país exige la promoción del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo y creemos que ese es el camino que hay que seguir. Pero en el ínterin, una vez más, tenemos que hacer un llamamiento muy fuerte y muy claro para que se promueva la liberación de los presos políticos que están en la cárcel, en las cárceles de Venezuela. Hay que convocar elecciones regionales que tenían que haber tenido lugar hace tiempo ya. Gracias. Gracias. El señor Tannock, 1 minuto. Hace un año que debatimos el caso de Venezuela en esta Cámara. Como en esa época solo asistimos al asesinato de Mabare, del líder de la oposición, era difícil imaginar que ahora la situación sería peor. Las elecciones de diciembre de 2015 vio cómo perdía el señor Maduro. Es un pequeño cambio, teniendo en cuenta que Maduro y los esfuerzos de su gobierno de bloquear las iniciativas de la Asamblea Nacional. Primero, utilizando el tribunal. Ahora Maduro vuelve a las tácticas más dictatoriales, tradicionales, de arrestar a los opositores.
siguiendo anclado en el poder en estas circunstancias. Es preocupante teniendo en cuenta las protestas en la calle. La situación se va a prolongar quizá hasta 2017. Las carencias alimentarias y las protestas cada vez aumentan más. Así que las elecciones libres tienen que ser obligatorias. En la Unión Europea tenemos que hacer todo lo posible para apoyar este proceso democrático antes de que el país se convierta en una dictadura total. Gracias. 1 minuto y medio, en nombre del ALDE, la señora Becerra Basterrechea. Gracias, presidente. Gracias, comisaria Jourová, por traernos el mensaje de la señora Mogherini. Hugo Chávez llegó al poder con un discurso populista de izquierdas, prometiendo poco menos que el paraíso. Hoy, Venezuela es una cárcel en lo político y una catástrofe en lo social. Aprendamos la lección. El populismo es el camino hacia la dictadura. Las instituciones han sido asaltadas y sometidas. El crimen ha tomado las calles y los despachos. La corrupción del chavismo es total. No hay justicia independiente. No queda rastro del Estado de Derecho. La democracia finalmente ha saltado por los aires. La Unión Europea debe apoyar sin fisuras a la Organización de Estados Americanos en su exigencia de que se restaure el orden constitucional en Venezuela. El proceso de diálogo ha fracasado. Señora Mogherini, quien se niega a reconocer que Leopoldo López es un preso político se descalifica como mediador. Y estoy hablando de José Luis Rodríguez Zapatero. Europa debe enviar un mensaje inequívoco al régimen de Maduro. Todos los presos políticos deben ser liberados. Las elecciones deben celebrarse ya. Y la ayuda humanitaria tiene que llegar a la gente que lo necesita. La autodenominada izquierda europea, la de Podemos e Izquierda Unida, trató de impedir este debate. No quieren que les recordemos su vinculación y connivencia con el chavismo. Denuncien la narcocorrupción del régimen venezolano, reconozcan la crisis humanitaria que asola el país, exijan el fin de la brutal represión política o no se atrevan a volver a darnos una sola lección de democracia. Gracias. Gracias. En nombre del GUE, 1 minuto y medio, el señor Couso Permuy. Mientras en México asesinaban al enésimo periodista y se encontraba otra fosa común, mientras en Paraguay se producían violentas manifestaciones contra el presidente, se quemaba el Parlamento y se asesinaba a opositores, la OEA, ese Ministerio de Colonias, se dedicaba a mirar a otro lado y a seguir con la obsesión desestabilizadora de su incendiario mayor, el señor Almagro. Frente al diálogo, la confrontación. Frente a los mecanismos constitucionales, la injerencia. Frente a la verdad, la mentira acompañada de protestas violentas. ¿Por qué la OEA no denuncia el desacato de la Asamblea Nacional, que incorpora a diputados que compraron votos, que sin competencias constitucionales trata de destituir a un presidente electo y que desobedece sentencias judiciales? Ante este desconocimiento reiterado del orden constitucional, se produjo un conflicto entre los poderes públicos que fue resuelto constitucionalmente por la vía pacífica y del diálogo. En vez de celebrar y apuntalar el diálogo, la OEA convocó el Consejo Permanente desconociendo que la presidencia de Bolivia la declaró en suspensión porque no se le había comunicado. Ni aun así, violando su propio reglamento, consiguieron la mayoría para seguir con su plan contra un poder electo. Hay que dejar las aventuras injerencistas, porque desestabilizar Venezuela es desestabilizar América Latina. La UE no debe apoyar opciones violentas, debe acompañar el diálogo de UNASUR y el Vaticano. Le corresponde a Venezuela resolver sus problemas y a la Unión Europea respetar la soberanía y el derecho internacional. Lo contrario es una gran hipocresía. Gracias. En nombre de los Verdes, 2 minutos, el señor Urtasun. Muchas gracias. Un debate más sobre Venezuela. Yo creo que, evidentemente, la decisión del Tribunal Supremo de otorgarse las competencias de la Asamblea fue un gravísimo error y yo creo que debemos celebrar que ese gravísimo error fuera corregido. Y fuera necesario y fuera además pertinente que pudiera restablecerse un funcionamiento normal de la Asamblea, resolviendo también la disputa que hay sobre esos 3 diputados que son en estos momentos también un elemento evidentemente de preocupación. En estos momentos existe, y nuestro grupo lo comparte, una preocupación por la espiral confrontativa que puede venir, por la confrontación política que se intuye y que puede degradar la situación en el país. Por eso es necesario en estos momentos, y queremos hacer un llamamiento a mantener la calma, buscar en estos momentos y ayudar
el máximo a tener los mecanismos de distensión necesarios. Las dinámicas de atrincheramiento entre instituciones no ayudan, alejan a una solución y hace falta que podamos ayudar a buscar mecanismos de funcionamiento constitucional normales mutuamente aceptados por todo el mundo. Por ello, en estos momentos nosotros creemos que es el momento de redoblar los esfuerzos diplomáticos internacionales para la mediación, en especial de las organizaciones latinoamericanas, en especial de la labor que puede hacer UNASUR y también de la labor que creo y consideramos que están haciendo muy bien los tres expresidentes, tanto el señor Zapatero, el señor Trujillo y el señor Fernández, para poder encontrar una solución dialogada, pactada y para distender un poco la situación. Y sí invitaría, aunque estos llamamientos que hacemos desde mi grupo habitualmente nunca son desoídos, a que intentemos, en abril 2, hacer una resolución que ayude al diálogo y a distender y no a una resolución que, al contrario, incendie aún más la situación. Muchísimas gracias. Gracias. En nombre del ENF, 1 minuto, la señora Dornano. Gracias, señor presidente. Comisaria, la situación caótica que vive Venezuela tiene que exigir por nuestra parte una respuesta mesurada. Se ha puesto de relieve las insuficiencias del sistema creado por el presidente Chávez, las enormes listas de espera para adquirir bienes de primera necesidad recuerdan otros regímenes con origen en el colectivismo. Esta crisis social tiene además una crisis política instigada por la obstinación de Maduro. Sin embargo, no está justificado que se inmiscuya la Unión Europea. Cuidado con apoyar a movimientos de la oposición que no sabemos qué objetivos persiguen. Señor Salafranca, 1 minuto. Señorías, ayer el presidente de Alemania hizo en este mismo hemiciclo una intervención realmente admirable. Dijo que quien socava la acción de los parlamentos socava la democracia. El gobierno de Venezuela no tiene ya ninguna legitimidad. Suspendido en el Mercosur, condenado por la OEA, es realmente un gobierno que viola la Constitución, encarcela a los disidentes, cierra los medios de comunicación como el canal NTN 24 horas y ha llevado a un país riquísimo a la ruina económica. Señora comisaria, habla de una solución pacífica. La cara partida ayer de los diputados de la oposición, Juan Requesens, María Corina Machado y otros, es una metáfora de lo que está pasando hoy con la democracia en Venezuela. Golpeada, maltratada, ensangrentada y se mantiene de pie gracias a unos hombres y mujeres valerosos que en la cárcel, en la calle y en el Parlamento luchan pacíficamente por su libertad y por su dignidad y por tener una cosa muy básica que son unas elecciones libres en Venezuela. Gracias, señor presidente. A continuación, la señora Valenciano, 1 minuto y medio. Señor presidente, es evidente que ante la grave crisis que sufre Venezuela nosotros tenemos que condenar los abusos del poder, sin duda ninguna, pero creo que no podemos quedarnos en eso. Si queremos ayudar al querido pueblo venezolano, creo que tenemos que hacer algo más. También es evidente que cercenando la independencia de la Asamblea Nacional se ha infringido una herida nueva a la democracia venezolana, que es lo que tenemos que rescatar. El paso atrás que se ha dado también justifica, creo yo, que demos un voto de confianza a los esfuerzos de mediación que están en marcha. Creo que la Unión Europea sí debe seguir apoyando los esfuerzos que buscan una solución al conflicto venezolano basada en el derecho, basada en el diálogo y basada en la reconciliación. Precisamente por el alto nivel de confrontación que hay en este momento, le decimos al Gobierno, le decimos a las instituciones que tienen que cumplir la Constitución, que la Constitución está para eso, para cumplirla, y que es la democracia lo que hay que hacer funcionar. ¿Democracia para qué? Democracia para reforzar las instituciones, democracia para el ejercicio libre de la política y democracia también para la reconciliación. Para todo eso, el Gobierno de Venezuela tiene que dar pasos. Para todo eso necesitamos desde la Unión Europea reforzar los esfuerzos que existen para que la mediación lleve a cabo una verdadera reconciliación, porque no sé cuál es la otra solución. La otra solución es la confrontación en las calles, probablemente,
y entonces nosotros podremos hacer bien poco. Hoy todavía tenemos que llamar a un intento de diálogo y de reconciliación. Gracias. A continuación, la señora Charanzová, 1 minuto y medio. Gracias, presidente. Lo que vimos la semana pasada en Venezuela no es sorprendente. Es la continuación de lo que Nicolás Maduro ha venido haciendo desde hace años, silenciando la voz del pueblo, socavando la democracia para consolidar su poder. En esencia, tomando todos los pasos para convertir Venezuela en una verdadera dictadura. Durante 2 años he estado pidiendo más acción por parte de la Unión Europea. Junto a mi colega Teresa Jiménez Becerril escribí una carta a la alta representante pidiendo un cambio de enfoque respecto a Venezuela. Estoy muy contenta de haber recibido una respuesta afirmativa la semana pasada. La señora Mogherini reconoció con acierto que no se puede seguir como antes y que hay que considerar todas las opciones disponibles. Espero que las palabras se convertirán en hechos y que podamos apoyar firmemente al pueblo venezolano. Pido de nuevo que nuestra posición sea firme y además que se considere la opción de sanciones selectivas. Gracias. Gracias. A continuación, 1 minuto, el señor Ferreira. Gracias, presidente. En tiempos de hechos alternativos, son los hechos reales que la mayoría de este Parlamento teme esconder. Entre 1999 y el 2016 el desempleo cayó en más de 10 puntos porcentuales. A finales de 2015 el desempleo en Venezuela era el más bajo, menos que la Unión Europea en Canadá. Los niveles de pobreza extrema cayeron significativamente y de manera más acentuada que la media en América Latina. Disminuyó significativamente el número de familias con necesidades básicas. Venezuela subió varios escalones en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Los indicadores de desigualdad social disminuyeron. Según la FAO, Venezuela redujo su desnutrición infantil y es hoy un país libre de hambre. El número de inscritos en la universidad se triplicó y más. Es esta la realidad que les hace destilar rabia sobre Venezuela y que les hace apoyar sin reservas y sin vergüenza el boicot, la violencia y la desestabilización económica, social y política. Gracias. Gracias. Señor Soltes, 2 minutos. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Como ya han dicho algunos de los oradores anteriores, parece que hay información muy variopinta en la actualidad sobre lo que está pasando en Venezuela. Por una parte, hay información que afirma que el país está sufriendo una crisis política y humanitaria. Por otra parte, hay quien asegura que la situación no es tan mala como parece, pero es el deber del Parlamento Europeo recabar toda la información sobre el país. No tenemos que ceder a las provocaciones que puede que no reflejen la situación real en el terreno. El Parlamento tiene que apoyar todas las acciones que permitan hacer florecer la democracia. Concretamente, el Parlamento tiene que apoyar la paz y la estabilidad en terceros países. Por ello, tenemos que alentar el desarrollo y la asistencia humanitaria cuando un país entra en una situación de crisis. Permítame recordarles que la situación en Venezuela reviste mucha importancia para la paz y la estabilidad de la región latinoamericana en general. Cualquier tipo de conflictos armados se pueden propagar como el fuego. Por eso, en este sentido, el Parlamento desempeña un papel fundamental a la hora de apoyar, como ya he dicho, misiones que den frutos, den resultados. Evidentemente, cualquier país puede sucumbir a distintos tipos de dificultades políticas, económicas, etcétera, y tenemos que asistirles, pero también tenemos que entender que las personas
tienen opiniones distintas en relación con la democracia. La democracia se puede interpretar de muchas maneras, pero al final siempre sucede que las elecciones tienen una importancia clave y los ciudadanos tienen que tener la última palabra. El señor Kelam, un minuto. Muchas gracias, señora comisaria. Llevamos muchos años de socialismo de Maduro. Esto ha llevado a la caída de la democracia, la economía. El populismo de izquierda ha llevado a la impotencia económica, al desrespeto cínico de los ciudadanos y al ejercicio totalitario del poder. El último ataque sobre la independencia del Parlamento judicial, que ha perdido la independencia, podría convertirse en esa última fase. Desde que Maduro está en el poder ha habido miles de prisioneros políticos, miles de personas detenidas. La reacción del Parlamento a estos hechos de represión tiene que aumentar. Hoy tenemos que enviar una señal muy clara de que el Parlamento Europeo está unido apoyando al ciudadano, a los ciudadanos venezolanos a favor de sus derechos y de su dignidad. Gracias. Gracias. 1 minuto y medio. A continuación, el señor Jáuregui Atondo. Presidente, yo comparto con muchos de ustedes que la democracia está en peligro en Venezuela. Yo lo comparto. Inclusive podría sumarme a casi todas las condenas que se están haciendo. Pero atención, señorías, porque lo que también está en peligro es la paz ciudadana en Venezuela. Atención, porque allí hay dos poderes legítimos, más allá de que se haya deslegitimado en el ejercicio del poder el gobierno, dos poderes legítimos de origen enfrentados. Dos pueblos que empiezan a enfrentarse peligrosamente y dos proyectos políticos que están odiándose el uno al otro. Lo que está en riesgo es el futuro de ese país. Y como queremos a Venezuela y queremos la paz en Venezuela, lo que tenemos que establecer es exactamente nuestra función. Y, señorías, yo no me atrevo a dar por muerto el diálogo. Sé que puede estar muy mal, pero quienes dan por muerto el diálogo, ¿qué me ofrecen? ¿Qué les ofrecemos los europeos a Venezuela? ¿Qué les damos? Porque condenar al gobierno ya lo hemos hecho, apoyar la oposición ya lo hacemos. ¿Pero qué más hacemos? Señorías, solo un acuerdo político, democrático y apoyado por la comunidad internacional entre esos dos poderes dará solución al futuro de Venezuela. Solo un proceso democrático, pero pacífico, que pueda ser acordado y apoyado por la comunidad internacional. ¿Por qué no han dejado de apoyar el diálogo el Vaticano, los Estados Unidos y la propia Unión Europea? Porque es necesario, señorías. Trabajemos en eso. Señor Nart, un minuto. Gracias, señor presidente. Iberoamérica ha sufrido la tragedia de pasar de oligarquías cleptocráticas a cleptocracias populistas trasvestidas de revolucionarias. Venezuela, el chavomadurismo lo ha empobrecido, el país quizás de mayor renta de América del Sur, un país que nada en la abundancia por su renta petrolera. Y un país que empobrece a su pueblo es profundamente reaccionario. Pero es que además hablamos de un poder reaccionario y dictatorial. Porque hablar de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo es una aberración en principio, dado que el Legislativo tiene sus propias atribuciones. Pero es que en Venezuela el Poder Judicial es un espantajo en manos del Gobierno, el Poder Legislativo está castrado y lo único que impera es el Poder Ejecutivo. También se habla de que hay que evitar la confrontación. La confrontación no nos gusta, pero ya existe, y existe en forma no solamente de represión, sino de las milicias armadas, las milicias bolivarianas, las milicias chavistas. Es preciso que esta Cámara adopte unas decisiones que signifiquen elecciones libres, liberación de presos y ayuda humanitaria. Gracias. Señor Díaz de Mera, un minuto. En el marco constitucional, las Fuerzas Armadas de Venezuela deben defender y proteger a su pueblo o serán responsables ante la justicia y la historia. Señor presidente, Venezuela necesita más que nunca nuestro compromiso político, nuestra solidaridad y nuestra ayuda. La dictadura chavista, en su versión más dura y cruel, opresora de su pueblo
y que ha empobrecido a su noble pueblo, ya no tiene discurso ni recursos para sostener un narcorrégimen corrupto y liberticida. Europa, la OEA, Naciones Unidas y todos los gobiernos libres del planeta claman contra los opresores. Hablamos de un legislativo maniatado, un poder judicial domesticado y mostrenco, un poder electoral dependiente y parcial y un ejecutivo que encarcela a los mejores. Deben exiliarse pacíficamente ya en un paraíso cercano y dejar que los venezolanos recuperen su destino democrático. Sí, exilio para la dirigencia chavista en espera de la justicia internacional. Y paz y sosiego para Venezuela. Democracia, pan, medicamentos y seguridad. Los ciudadanos no deben sufrir más. Gracias. A continuación, un minuto, el señor Melo. Venezuela, un país hermano que tiene más de 1 millón de portugueses y vive una tragedia. Faltan medicamentos, falta pan, falta comida, falta luz, falta agua, falta el respeto. Quien se opone acaba en la cárcel. La criminalidad está descontrolada. Caracas es ya la ciudad más peligrosa del mundo. Con Maduro, en Navidad es el 1 de noviembre. Chávez aparece con un pequeño pájaro y decidió que en la función pública solo se trabaja 2 días por semana. La decisión del tribunal ha sido un paso más en un régimen que está a la deriva. Maduro muestra al mundo que cada vez que el marxismo-leninismo está en el poder, los recursos nacionales se transforman en miseria y los pueblos se empobrecen. La extrema izquierda aquí queda al lado de las derivas dictatoriales en vez de defender la democracia. Nosotros tenemos que tener fuerza y dar esperanza a los demócratas en Venezuela. No se callen nunca, crean en su lucha, porque su lucha es justa. Un abrazo de los demócratas portugueses. Gracias. Y a continuación, un minuto, el señor Millán Mon. Presidente, el proceso de deterioro en Venezuela se ha agudizado profundamente. Deterioro del clima político institucional, en especial el deterioro de la situación en la Asamblea Nacional, sometida a permanente acoso desde diciembre de 2015 y, como hemos visto este propio fin de semana, con una decisión disparatada del Tribunal Supremo, luego corregida también de forma sorprendente. Grave deterioro en la situación económica y social, grave crisis alimentaria y sanitaria y violencia rampante. Y continúan sin libertad más de un centenar de presos políticos. Mi mensaje, señora comisaria, a la señora Mogherini es que la Unión Europea y ella misma deben involucrarse más en la búsqueda de una solución a esta grave situación. Yo no comprendo bien su extremada contención ni el mantenimiento de una línea que no ha dado fruto alguno. Contrasta ampliamente con la posición mucho más activa de la OEA y del propio Mercosur. Son muchos los principios que nos unen con los pueblos americanos, a los europeos. El pueblo venezolano pide lo mismo que nosotros tenemos: respeto del Estado de Derecho y democracia y de los derechos fundamentales. No podemos estar callados ni inactivos. La señora Mogherini tiene que ser más activa. Gracias. Gracias, señoras y señores. Pasamos ahora al turno libre de intervención. Vamos retrasados, así que daré la palabra a una serie de diputados, pero quien ya haya intervenido en una ronda de intervenciones anteriores, pues no tendrá prioridad. En primer lugar, señor Monteiro, un minuto. Gracias, señor presidente. Venezuela pasa por una situación económica delicada, con repercusiones políticas, sociales y de seguridad, que no nos puede dejar indiferentes. La comunidad portuguesa, los lusos descendentes, mis compañeros de Madeira, nos hacen llegar relatos desoladores de un escenario de pobreza extrema, de perjuicio en las actividades empresariales que afectan a los portugueses y venezolanos. Manifiesto mi solidaridad a la población
venezolana. Nuestro país tiene que insertarse en el respeto total de la democracia, en la lucha contra la criminalidad, el desempleo y la pobreza. Y reitero este mensaje con un llamamiento a la Unión Europea, a los gobiernos nacionales, para que haya un activo apoyo con medidas que puedan paliar este estado de emergencia. Hay que hacer todo lo posible para que ese apoyo llegue a las personas más necesitadas en Venezuela. No nos podemos quedar indiferentes, porque si no veremos sucumbir la democracia al principio de respeto y de dignidad del ser humano. A continuación, señor Pospichu, un minuto. Pan Pospichu. Gracias, presidente. Quisiera apoyar a los oradores que denuncian la situación en Venezuela, pero lo que quisiera añadir es que no hace mucho, hace escasamente medio año, ya debatimos la situación en este país. Y entre tanto la situación ha empeorado. La sentencia del tribunal es otro movimiento de Maduro de destruir la base jurídica para ese país. Yo me sumo a mis compañeros, comisaria, a la hora de afirmar que la Comisión tiene que ser más activa, que tiene que presionar a Venezuela a la vez que ayuda a este país. No pasa un día sin que leamos sobre la falta de alimentos, de medicamentos y de catástrofes humanitarias en este país. Tenemos que ejercer presión a nivel internacional, pero no permitamos que prosiga esta dictadura. Gracias. Un minuto, el señor Bogovic. Muchas gracias por darme la palabra. Estamos de nuevo hablando de esta situación tan desafortunada en Venezuela. En el poder está un régimen que ha tenido la suerte de tener precios elevados para los recursos energéticos. Eso les convino y luego desempeñar el papel de un gobierno revolucionario. Ahora, con ese líder tan autoritario, el señor Maduro, han demostrado quiénes son. Ahora hacen frente a una crisis humanitaria y los cárteles de los narcos de nuevo han asomado. No podemos llamarles una democracia, no se les puede considerar una democracia en absoluto. Tenemos que intentar ayudarles, buscar la cooperación con Naciones Unidas y buscar un mejor futuro para Venezuela. Señora Gómez. Seja a ver con socialismo. El totalitarismo, la estupidez y es la narcocorrupción del presidente Maduro, que parece muy verde pero está podrido. El pueblo de Venezuela está pagando el precio cotidianamente. Si tenemos en cuenta los vínculos, el pueblo venezolano y los pueblos en España y Portugal, la Unión Europea y este Parlamento tienen que implicarse más para la liberación de los presos políticos. Hay que buscar una solución pacífica, negociada y democrática. El sectarismo y la ceguera han llevado a ese país lleno de recursos a vivir en la miseria y están al borde de una guerra civil. Venezuela no necesita un golpe de Estado como el que ha habido hace días. Lo que sí necesita son elecciones libres y justas bajo supervisión internacional. Thank you, colleague. And last would be Mr. Pirinski. Señor Pirinski, un minuto, el último orador. President, I believe that we should... Señor presidente, yo creo que deberíamos prestar mucha atención a tres personas que durante un año han intentado favorecer el diálogo. El expresidente Zapatero y el presidente Fernández Torrijos. Tal como señalaron, lo que está aquí en cuestión es un antagonismo político y social que se remonta a 20 años atrás. Y señalaron 5 pasos concretos para superar esta situación. En primer lugar, un calendario electoral. En segundo lugar,
una comisión de la verdad consensuada. En tercer lugar, un respeto institucional sobre la base de la Constitución. 4, la cooperación en cuestiones económicas y sociales y el respeto de la soberanía nacional sobre la base del apoyo internacional. Y señalaron que eso es posible solo con discreción, cautela, persistencia, confianza y voluntad de diálogo. Deberíamos escuchar a estas personas que están en el terreno y que con todo su sentido común nos están señalando el camino correcto para resolver esta trágica situación. Señor Faria, ¿tiene usted una moción de orden? Yo quería un minuto de intervención en el Catch the Eye. Llevo aquí desde las 5 de la tarde, precisamente para esta intervención, para poder hablar en este turno libre de intervenciones. Señor Farías, no quiero ofenderle, pero ya he dicho hace un par de minutos que ya pensaría en quién ha intervenido en otros temas a la hora de dar la palabra en el turno libre de intervención, y tengo que respetar quien no ha hablado de su grupo político. Le he dicho que vamos retrasados y no quiero ser injusto con los que tienen que venir todavía, y tampoco quiero que se queden aquí sus señorías hasta medianoche. Llevo aquí desde las 5 de la tarde esperando este debate sobre Venezuela. Es un proceso que he acompañado desde el principio. Estuve además en Venezuela. Señor Faria, haré una excepción, pero para la próxima vez la norma es: si el presidente dice que ya se han asignado tiempos de intervención en el turno libre de intervención al grupo, y si el presidente tiene en cuenta que esa persona ya ha hablado en otro tema, y si vamos con retraso, no daré la palabra. Si vamos puntuales, encantado de dar tantos turnos de intervención libre como sea posible. Muchas gracias, señora comisaria. Me dirigiría a João Ferreira, pero no está. Voy a leer este texto que he recibido, este mensaje. Muerte de hambre, comen de la basura, los policías te roban, los ladrones te matan a diario, la gente pelea por una sola harina por semana, a veces no tienen que comer y tienen que comer así, sea papa con agua hervida o otro tipo de inhumanidades que se viven en Venezuela, que solo el que vive aquí lo entiende a la perfección. La dura realidad es que los ciudadanos en Venezuela cuentan con 1,5 millones de portugueses que viven en opresión. Los intereses de la Asamblea Nacional se ve asfixiada por sentencias que usurpan a los ciudadanos de sus derechos que les da la Constitución, como el caso del referéndum. Hay que cumplir con los mandatos para los que se han elegido, como ya demuestra la situación de mi compañero el señor Ledesma, que sigue en la cárcel, un pueblo entero que está en la cárcel. Hay que defender a esta población porque es una obligación de todos los demócratas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor comisario. Tiene usted la última palabra. Señor presidente, permítanme dar las gracias a todas sus señorías por sus intervenciones. Creo que Venezuela necesita establecer su estabilidad democrática a través de soluciones pacíficas, constitucionales, para hacer frente a los enormes retos con los que se están enfrentando sus ciudadanos. Tenemos que animar a todas las fuerzas políticas a seguir este programa. Sé que puedo contar también con el Parlamento Europeo. Han sido ustedes un aliado importantísimo pidiendo un resultado pacífico y constitucional a la crisis de Venezuela, y yo les animo a continuar por esa vía. Muchísimas gracias por su atención. Señora comisaria, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el debate. La votación tendrá lugar mañana. Now, colleagues, we will proceed. Señoras y señores, vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Es una declaración de la Comisión sobre la adecuación de la protección conferida por el escudo de la privacidad Unión Europea.